Hola, mi nombre es Brisamar Barca Calderón y voy a hablar sobre hipersensibilidad, lesión tisular mediada por mecanismos y enfermedades por inmunocomplejos. Primero comenzaré por definir qué cosa es la hipersensibilidad. Esta va a ser una respuesta inmunitaria inadecuadamente controlada que va a estar dirigida contra antígenos o tejidos propios del huésped. Todo esto genera daño tisular. Esto quiere decir que normalmente nuestro sistema inmunitario es muy útil para poder combatir cualquier cuerpo extraño o cualquier patógeno que pueda ingresar al cuerpo. Normalmente lo que hace es eliminar sin generar daño, porque tiene mecanismos adecuadamente controlados. Pero el problema aquí en estas reacciones de hipersensibilidad es que esta respuesta inmunitaria no va a estar adecuadamente regulada y por eso va a estar dirigido muchas veces contra nuestros propios tejidos, generando un mayor daño tisular en lugar de combatir propiamente lo que se detectó como extraño. Entre las causas de las reacciones de hipersensibilidad tenemos en primer lugar la autoinmunidad. Aquí vamos a ver que hay varias enfermedades autoinmunes que tienen como base un mecanismo de hipersensibilidad. Estas van a reaccionar contra antígenos propios. Y luego tenemos las reacciones contra microbios. Un ejemplo de estas reacciones es la fiebre reumática. En la fiebre reumática hay una reacción cruzada. Esto quiere decir que cuando una persona tiene infección, por ejemplo, por un Streptococcus del grupo A, hay una respuesta inmunitaria que va a estar en contra del Streptococcus. Pero el problema aquí es que los anticuerpos se van a confundir porque hay proteínas de esa bacteria que son similares a las proteínas expresadas a nivel cardíaco. Entonces, en ese afán de querer atacar a la bacteria, el sistema inmune, como se confunde por el parecido estructural que tienen estas proteínas, va a proceder a atacar al corazón y eso pues sería un ejemplo de una reacción contra un microbio. Pero en realidad el término va a terminar generando un daño tisular y por lo tanto una reacción de hipersensibilidad. También tenemos las reacciones contra antígenos ambientales. Aquí un ejemplo de esto es que si tenemos el caso de un alérgeno, sabemos que pues la alergia normalmente no genera ningún daño, pero el sistema inmunitario en las personas que sufren de alergia interpreta eso como si fuera de verdad algo peligroso y va a proceder a hacer una respuesta inmunitaria inadecuadamente regulada y por lo tanto van a surgir lo que son las alergias. Ahora hablaré sobre la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. Voy a comenzar con la hipersensibilidad tipo 1 o también llamada hipersensibilidad inmediata. Es una reacción tisular que ocurre rápidamente, habitualmente en minutos, tras la interacción del antígeno con anticuerpos IgE, unidos a la superficie de los mastocitos. La reacción va a comenzar con la entrada de un antígeno que va a ser llamado alérgeno porque va a desencadenar la alergia. Muchos alérgenos son sustancias ambientales frente a los que ciertos sujetos están predispuestos a sufrir reacciones alérgicas. Un ejemplo de esto puede ser la reacción alérgica al polen. Los linfocitos Th2 y la IgE van a ser los responsables de las manifestaciones clínicas y patológicas de esta reacción. La hipersensibilidad inmediata puede producirse como una reacción local o simplemente molesta, por ejemplo, una rinitis estacional o una fiebre del heno. También puede ser muy debilitante como lo es el asma o incluso puede llegar a ser mortal como puede ser con la anafilaxia. Los alérgenos pueden introducirse por inhalación, ingestión o por inyección. Y bueno, los mastocitos derivan de precursores presentes en la médula ósea y se distribuyen ampliamente en los tejidos, a menudo residiendo cerca de los vasos sanguíneos y nervios, y también en localizaciones subepiteliales. Los mastocitos van a expresar un receptor de alta afinidad para la porción Fe de la cadena pesada de la IgE, llamado FcRI. Cuando una persona que está sensibilizado por la exposición a un alérgeno vuelve a exponerse al mismo, lo que va a hacer es unirse a las moléculas de IgE y van a ser moléculas específicas y van a estar situadas en los mastocitos, habitualmente en el lugar de entrada del alérgeno o cerca de él. El entrecruzamiento de estas moléculas de la IgE va a desencadenar una serie de señales bioquímicas que van a culminar en la secreción de varios mediadores por parte de los mastocitos y es ahí cuando se va a dar la alergia.
Primero tenemos lo de la exposición al alérgeno, después los linfocitos TH2 se van a activar, después se va a dar lo que es la producción de IgE, después la unión del IgE al FcRI y de ahí se van a activar los mastocitos. Bueno, y aquí tenemos un cuadro de enfermedades por hipersensibilidad tipo 1 que bueno, está la patología, el antígeno, los mecanismos de enfermedad y las manifestaciones clínico-patológicas. Ahora hablaré sobre la hipersensibilidad tipo 2. Esta va a estar desencadenada por anticuerpos de clase IgG e IgM que se produce por antígenos propios que han sido alterados por una infección, trauma, efecto químico o que reaccionan en forma cruzada contra antígenos que no los generaron, pero que son similares antigénicamente. Las reacciones de tipo 2 son reacciones mediadas por la interacción de antígenos presentes en la superficie de diferentes células con anticuerpos de tipo IgG e IgM preformados y que reconocen al tejido en cuestión. El daño celular resulta de la posterior activación de la cascasa del sistema de complemento o de su interacción con células efectoras a través de su fracción Fc. Los receptores para la fracción Fc de la IgG se encuentran presentes en células fagocíticas, que van a ser los neutrófilos y macrófagos, las células NK y plaquetas. Los ejemplos más claros de la hipersensibilidad tipo 2 los constituyen las reacciones hemolíticas. En determinadas circunstancias existen anticuerpos preformados que pueden reaccionar con antígenos de membrana del eritrocito y ocasionar su destrucción. Tal es el caso de las reacciones contra antígenos de grupos sanguíneos que pueden dar lugar a dos cuadros clínicos de gran importancia, que son las reacciones post-transfusionales y la eritroblastosis fetal. Y aquí también tenemos un cuadro con las enfermedades por hipersensibilidad tipo 2. Tenemos el lupus, la artritis reactiva, la enfermedad del suero y entre otras patologías con su antígeno implicado y las manifestaciones clínico-patológicas. Ahora hablaré sobre la hipersensibilidad de tipo 3. Es aquella que se da por inmunocomplejos, se forma a nivel de la circulación y puede depositarse en los tejidos. Es ahí donde va a ocurrir el problema, ya que el hecho de que haya inmunocomplejos en los tejidos genera inflamación y por ende daño tisular. Todo esto se va a dar por activación del complemento e inflamación aguda. En la formación del anticuerpo se va a unir al antígeno respectivo que está a nivel de la circulación y luego ocurre el depósito, ya sea a nivel del vaso o del tejido, y luego ocurrirá lo que es la inflamación y lesión. Este va a ser producto de, como ya lo dije, la activación del complemento. Es decir, que si tenemos anticuerpos que están unidos a algo, pues se puede activar el complemento por vía clásica y generar, por ejemplo, la citotoxicidad medida por anticuerpos. La principal manifestación de esto va a ser la vasculitis aguda, es decir, la inflamación del vaso sanguíneo asociada a necrosis fibrinoide e interna inflamación neutrófila. Esta va a ser una reacción a depósitos de inmunocomplejos AG-AC que van a dañar los tejidos por activación del sistema del complemento y van a activar lo que son los leucocitos. Bueno, y de igual manera aquí tenemos patologías por hipersensibilidad de tipo 3 junto con su antígeno implicado y las manifestaciones clínico-patológicas de estas. Ahora hablaré sobre hipersensibilidad tipo 4. Bueno, esta va a ser una reacción de hipersensibilidad medida por células y a diferencia de las otras reacciones de hipersensibilidad que ya vimos, que están medidas por anticuerpos, en la tipo 4 no van a intervenir los anticuerpos, van a intervenir los linfocitos T efectores específicos para antígenos. No se produce hasta 24 a 72 horas después de la exposición de un individuo sensibilizado. Por lo tanto, es una hipersensibilidad retardada. El retraso se debe al tiempo necesario para la diferenciación de linfocitos T, la secreción de citoquinas y quimiosinas y la acumulación de leucocitos en su lugar. Bueno, en la hipersensibilidad tipo 4 vamos a tener dos reacciones que va a ser tenemos la de linfocitos TCD4, que esta va a generar una inflamación mediada por citocinas
Y también tenemos la de linfocitos TCD8 que va a generar citotoxicidad celular directa. En la imagen número 1 tenemos eso representado. La inflamación mediada por citocinas, que es la TCD4, va a producir una serie de citocinas que van a activar, por ejemplo, los macrófagos, que puede ser el interferón gamma, o puede producir citocinas que van a reclutar mayor cantidad de células al foco de inflamación, como es el caso de la interleucina 17, que esta va a reclutar monocitos y neutrófilos, y entonces esto va a generar el daño tisular. Luego tenemos en la segunda imagen la citotoxicidad directa, que se da cuando se presenta el antígeno al linfocito TCD8 y este directamente genera la citotoxicidad del tejido detectado como extraño. Entre las reacciones mediadas por los linfocitos TCD4 tenemos por excelencia el PPD, que es la prueba de tuberculina, que es típica diagnóstica de la tuberculosis y por ende tendremos enrojecimiento y la induración en las primeras 8 a 12 horas. Pero ya que esta hipersensibilidad es retardada, el punto máximo va a ser entre 24 a 72 horas. Y esto pues se va a dar gracias a que aparecen células TCD4 a enfrentar los antígenos respectivos. Y bueno, de igual manera aquí tenemos un cuadro con las enfermedades por hipersensibilidad tipo 4 junto con la especificidad de los linfocitos T patógenos, ya que como recordamos esta es mediada por linfocitos T, los principales mecanismos de lesión tisular y las manifestaciones clínico-patológicas.